Hola a todos, si me escuchan, bueno, voy a compartirles el link. Por aquí, les estoy compartiendo el link ahora para los que están tomando la clase. Igual para también los que no están inscritos, no pasa nada. De todos modos, está en YouTube y me pueden seguir. Igual se pueden suscribir en mi canal abajo donde está la parte de suscribirse, ¿vale? Ahí está. Bueno, a ver qué más por ahí. Sí. Hola a todos, si me están escuchando, para los que me siguen, me podéis escribir, ya sea por el chat, para cualquier duda. Igualmente, para los que igual no quieren aprender más náhuatl o cómo aprender a saludar, hoy vamos a tener la clase acerca de las maneras de saludar. Habíamos tocado un poco referente en la clase anterior. Voy a esperar un poco más a los que se quieren integrar. A ver qué más. Mm. Si me escuchan, ¿verdad? Hola Jessica, presente. Edith, saludos. Edith, saludos Carla, saludos a Silvia. Hoy vamos a hablar acerca de cómo saludar y los saludos, cómo ¿no? En nuestras comunidades se interpreta nuestro idioma, más que nada en la forma de saludar. Yo saludo a mi variante Valeria González, test chino. ¿Qué viene siendo test chino? Test chino, vale. Test chino, ¿para ti qué es? Si me están escuchando, sí se escucha bien, ¿verdad? Es que como he estado trabajando como en otros programas y trato de adecuar, ya que a veces el internet falla un poco y prefiero tener como bueno, también que no se caiga al momento de estar transmitiendo. Es buenas tardes. Oh, no sabía. Eso de qué variante es ¿de dónde eres? ¿De Matlapa? No me acuerdo, pero estoy haciendo memoria, pero no me acuerdo de dónde eres. A ver si me puedes decir a dónde eres y puedo identificar un poco. Mm, ¿Cómo han estado? Espero que se le hayan pasado muy bien en este fin de semana, porque fue el Día de las Madres. Digo, para todas las que son madres ahora y los que van a ser pronto igual, ¿no? Feliz día. Mira que pakilisti no kia nimitziltitlanilia kanochino yolo. Bueno, les deseo muchas felicidades desde muy al fondo de mi corazón. Te oigo muy lejos. Ah, ¿cómo? ¿Sí? A ver, ahí, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Estoy subiendo el volumen. A ver, se supone que ahí está. Sí, no sé si es tu móvil o tu computadora, no sé desde qué medio me estás viendo. Ahora sí, me imagino que sí me escuchas, ¿no? No soy oye bien, te oigo muy lejos. Está un poco bajo. Ah, ok, voy a subirle. Ahí está bien. Sí. A ver, voy a checar aquí. Sí, lo que pasa. A ver, ahí está bien. Sí, ahí está bien, ok. Sí, lo que pasa, como no tengo un estudio aquí, es lo que batallo con mi interfaz y mi micrófono.
ocupo un estudio como un cuarto más, como de estudio, pues yo estoy acostumbrado a hacerlo en estudio, pero bueno, es lo que me toca hoy tener opciones de hacer esta vía, ¿no? Voy a cerrar un poco las ventanas, me dan chance, ¿vale? Es para que no entre el ruido, porque se escucha mucho ruido. Bueno, yo lo escucho desde los audífonos, me hacía mucho, muy ruidoso la avenida, sé como soy muy cerca de la avenida y es como... Ahora sí se escucha mejor, ¿verdad? Me imagino es porque he cerrado la... Es más, voy a cerrar otra ventana. Au. Ya vuelvo, ya vuelvo. Buenas tardes, Ana Laura. Ayer me decías que en... mm, a ver, ¿qué me decía? Vale, buenas tardes. Es chino en Puebla, ¿verdad? Ahora sí me escuchan bien. Espero que sí, ¿no? Si no, cualquier cosa me dicen en el chat o en el grupo, ¿no? Me pueden avisar por ahí. Ahora vamos a, como habíamos empezado un poco la vez pasada, en la clase pasada del viernes, respecto a cómo se saluda o cómo nosotros hacemos el saludo dependiendo el tiempo, los momentos, ¿no? Como para llegar a saludar a una casa o saludas a alguien que va, si lo puedes, estamos muy acostumbrados nosotros cuando topamos a alguien saludar, a veces de manera más rápida, dependiendo, ¿no? Porque si llevas una carga, como en el campo o en la calle, que tú topas a alguien, dices como ni canía, ¿no? Pues no te paras como para mucho para conversar, porque como vas más rápido y como en la calle, o si no lo conoces tampoco tanto. Ya cuando conoces a la persona, si te paras, lo saludas, como haces una conversación más amena con esta persona, pero si en este caso solo no lo conoce la persona y es de otro lugar, pero sabes que habla náhuatl, porque también te saludan ellos, ¿no? Nicanía, o Nicatiawin. Nicani es como acá nos vamos. Eh, es como Nicatiawin es cuando digo en plural, ¿no? Cuando vamos eh, dos o más personas. eh, entonces digo Nicatiawin. Nicatiawin es como acá nos vamos o acá vamos. Sí, a ver, se los voy a poner. Nicatiawin. A ver. Es que los marcadores como están fallando. Bueno, saludos en... A ver, Nika Tiawin, les decía Nika Tiawin, 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 Nika Tiawin. Acá nos vamos. Sé que, sé que esto en español no se utiliza, porque nunca decimos acá nos... No, pues yo no lo he escuchado, ¿no? Nomás hola y así, ¿no? Dependiendo, ¿no? La persona, y eso sí lo conoces, pero en la ciudad, pues no conoces a todo mundo, ¿no? Como no saludas a todos, pero sí al que conoces o es tu vecino, puede ser que sí, hola, buenos días y cosas así. Acá es como, en particular en la zona de las comunidades, pues
es lo que hacemos, ¿no? Es lo que se hace en nuestras comunidades. Dices Nika Tiawin, es acá nos vamos. Nika es acá, nos Tiawin de ti, del prefijo ti, en este caso, aquí como englobo esta parte de que somos varios y, y, y Tiawin es como vamos, ¿no? Tiawin, Nika Tiawin. Y se escribe así, ¿no? Nika Tiawin. Nika Tiawin es acá nos vamos, ¿no? A ver, ¿no se escucha bien? A ver. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Subí un poco el volumen. ¿Sí me escuchan? ¿Vale? Bueno, ok. Bueno, nosotros acá en la... no se escucha muy bien presente, pero ¿ya se escucha? ¿Sí se escucha bien? No sé cómo... Ok, bueno, perfecto. Si es que hay veces me imagino que el internet, tanto de ustedes, puede también afectar un poco eso. O el móvil, ¿no? Porque pasa. Eh, yo por eso transmito, a veces antes lo hacía como con el teléfono, pero prefiero hacerlo con la computadora. Es un poco mejor y aparte porque les explico un poco, ¿no? Cómo hago la transmisión y conecto como una interfaz, unos micros, una consolita para poder como ecualizar el audio. Pero sí entiendo que tal vez estaba viendo otro programa, pero no me funciona muy bien tal vez en esta computadora. Pero bueno, espero que me estén escuchando bien. Bueno, en este caso, nosotros en la Huasteca, sí, en general, usamos diferentes maneras de saludar, como en este caso, Nika Tiawin, es como acá nos vamos, es como pasamos, como yo paso y pasan otras personas, o yo paso con otras, y ahí la va una persona, y yo puedo decir, como acá nos vamos, Nika Tiawin. Y por lo regular, los dos a veces usamos tanto la persona que pasa como lo topamos, también usa ese término, esta manera de saludar. Ok. Y bueno, Nika Tiawin es acá nos vamos. Y Nikania, entonces cuando yo voy solo, ¿no? En este caso de manera singular, Nika Tiawin es como plural. Y de manera singular cuando voy solo, y no importa si me topo, entonces si la otra persona, van ellos dos o más personas, entonces dicen ellos que Nika Tiawin, sí, también acá nos vamos, ¿no? Y si yo digo Nikania, es como solo Nikania, es como acá me voy, ¿no? Nikania, es de manera singular esto. Nikania, Nikania, es acá me voy, acá me voy. Nikania, acá me voy, ¿vale? Esa es la manera de cuando yo voy solo, yo soy la única persona y me topo otras personas. O veo un grupo de personas como allá y que quiero saludar. Ah, mi querida. Ah, ¿qué anashia cuali, no? Y ya te pueden responder, ¿no? ¿Qué anashia cuali? O matote como mis tío Chihuahua, campatilla. Es como, sí, que te vaya bien, que Diosito te bendiga a donde vayas. Es la manera como nosotros, en nuestra comunidad, sí empleamos esta manera, ¿no? De saludar como caminando, es más como cuando estoy en movimiento y veo a unas personas. Entonces, Nicatiawin, aunque, bueno, aunque aquí por lo regular como habíamos dicho anteriormente, para pluralizar, aunque yo cuando lo digo es Nicatiawin, pero para pluralizar ponemos la J, ¿no? Y Nicatiawin. Es que, bueno, el alfabeto de manera de escribirlo se supone para adecuarlo y estandarizarlo más que nada. Aunque, bueno, yo la verdad prefiero explicarles las dos maneras y que lo pongan como una manera se pronuncia
como la otra manera de que se escribe, ¿no? Y es que esto pasa, digo, no, está bien que se estandarice, pero a veces pierde la noción de la naturaleza del náhuatl como se habla. Nica tiawin, como escuchan, yo digo tiawin, no tiawij, tiawij, nica tiawij. No hago la aspiración de la J, ¿no? Sino digo nica tiawin. Si me escuchan, nica tiawin, se termina con N, ¿no? Inclusive ya como, de hecho más los lingüistas, ¿no? Nika Tiawin, como tiene este eco, ponen doble N. Pero bueno, es correcto ponerle Nika Tiawin o Nika Tiawi. La manera que se escribe es con la J, ¿no? Acá nos vamos. Y Nicanía es como acá me voy, ¿no? O acá voy, ¿no? Así como voy a un lugar, como le dices a una persona sin decirle a qué lugar, ¿no? Nomás, pues acá me voy, ¿no? Bueno, esa es la manera de cómo uno puede, y ya después también Nicanía, puedo, como les decía, puedo yo contestar Nicanía. Ya cuando conoces a la persona, si quieres, como lo conoces, sí lo conoces más que nada y tienes, o es tu vecino del pueblo, como ya por lo regular todos nos conocemos, ¿no? La mayoría, y empezamos, ¿qué no? Cuartito, que Timoita Senjo, cuartito, y tú le contestas, ¿cuál? ¿Cuál o cuartito, no? Cuartito, Timoita Senjo, como tú y yo, tú y tú, ti, tú y yo, nos volvemos a ver, ¿no? O nos vemos. Timo y ta, a ver, no me alcanza. Timoita Senjo, cuartito, Timo, es que son más largas, se hacen como, en este caso, porque como el náhuatl es un idioma habilitante, puede hacer como todo el pizarrón que me llane, ¿no? Pero bueno, voy a Timuita Senyo. Ti, mo, y, ta, Senyo. Como tú y yo nos vemos otra vez después, ¿no? O en otra ocasión. Cuartito, está bien, está bien, nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver, o nos vemos, ¿no? También nos volvemos a ver. Pero en este caso, ti y mo, ita es de ver, senyok es después, en otra ocasión. Aquí, perdón, a ver, voy a como mover un poco la computadora. Timoita senyok, así. Cuartito, timoita senyok. Está bien, nos volvemos a ver. Pero en este caso, ti y mo es como tú y yo. Ita es de ver. Sí, justo. Sí, voy por ahí, Sami. No, bueno, también decir Timomelawan, Timuita Senyok, Sami. Bueno, en mi comunidad también Timomelawan. Es como también en esta parte cuando la persona, si tienes prisa, lo que estaba, como vas con una carga, también, y tú lo conoces, pero no puedes porque estás cargando algo, ¿no? No sé, estás cargando un racimo de plátanos o leña o que fuiste a cultivar algo. Es a lo que vamos, no es que depende del contexto de nosotros. Hola, Carlos. ¿Quién Yahweh? ¿Quién Katsantisto? Carlos es un amigo que se está integrando a la casa. Darle la bienvenida, digo, a la clase. Bueno, sí, es nuestra casa en esta clase. Temuita Senyok, ¿no? Está bien, nos volvemos, tú y yo, es como, ¿cuál TikTok? ¿Está bien? Bien, así como chido, como dicen aquí en México, en la ciudad. Temuita Senyok, está ti, de tú y yo, y tase es como de mirar, ¿no? De observar. Y Senyok, bueno, en Senyok viene siendo de otra ocasión, ¿no? O después nos podemos volver a ver, ¿no?
Y Timo Melawan, qué bueno que me pones esta parte. De hecho, sí lo iba a comentar. Timo Melawan, pero no precisamente tiene. A ver, déjame que si lo voy a dejar un ratito para que lo apunten. La forma de saludar cuando vas en el camino, como les ponía, ¿no? Eh, Nicatiawin o Nicania. Nicatiawin es como en el plural, como somos dos o más personas. Y cuando Nicania es como en singular, ¿no? Soy solo yo. En este caso me estoy refiriendo y paso y me topo una persona en la calle o en algún lugar, ¿no? X en un camino, porque allá por lo regular no tenemos muchas calles como en la ciudad, solo a veces tenemos caminos para ir a la montaña o a ir a cultivar algo, ir a trabajar, ¿no? Y esta es la manera que yo les estoy explicando, más o menos. Estoy haciendo que ustedes viajen un poco a las montañas, ¿no? O a las milpas en este caso, bueno, yo me estoy refiriendo y cuando yo hablo es como, es en la Huasteca, ¿no? Me estoy refiriendo como lugares muy precisos donde yo voy caminando. Eso es lo que yo me estoy imaginando, ¿verdad? Bueno, en este caso, eh, Nicatiawin es, acá nos vamos, como somos varias personas, y en Nicanía, pero por lo regular, eso es algo bien chistoso que pasa con nosotros. Aunque yo vaya con la otra persona o somos tres, los tres saludamos a la persona y la misma, ¿no? Y no, a veces sí, de repente tal vez lo hace uno, pero por lo regular, esos, no sé, por los valores culturales, me imagino que están en nuestra comunidad que no te das cuenta y tú dices, pero eh, todo lo decimos, ¿no? Que vamos como un poco apresurados ni Nicatiawin, y también mi compañero le dice a esta persona, o todos viceversa, ¿no? Ni Nicatiawin, o Nica niña, ¿no? Pero las personas que también te dicen, lo dicen todos, ¿no? No nomás una persona. Eso es algo, no, que es un patrón, me imagino, que seguimos y es como parte del valor, ¿no? De saludar, de respeto, ¿no? Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Estás llegando no tan tarde? Está bien. Cualtito Timuita Senyok. En este caso estoy diciendo, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Nos estamos, tú y yo nos volvemos a ver, ¿no? Eso es lo que se refiere más y lo traduzco un poco de manera más adecuada, más acertada, digo, aunque a veces dice como tú y yo nos volvemos a ver, pues en español no tanto lo dicen, no lo dices, no solo en español, porque lo tengo que desglosar de esta manera, ¿vale? A ver, déjale bajo. Genial, se escucha. Perdón, no te apures, le bajé. Perdón que haya interrumpido un poco la clase. Es que se escucha como el ruido de la cocina y del baño. Es que estos departamentos son muy chicos. Perdón que haya interrumpido. Bueno, entonces, el ejemplo que seguíamos es Timomelawan, es nos vemos, ¿no? O nos volvemos a ver. También esto es correcto, lo que había escrito Sami. Sami, de hecho, nos está viendo desde... Se me olvida, Sami, ¿dónde estás viviendo? Este, ya se hizo gringo. No, no se crean. Timo Melawan, también puedes contestar Timo Melawan. Y ambos, ¿no? Timo Melawan. Melawan. Es nos vemos, nos vemos. Es como tú y yo nos vemos, ¿no? Pero es correcto, puedes poner nos vemos, ¿no? O nos volvemos a ver. Timo Melawan, nos vemos. Es como nos vemos también, ¿vale? Esta manera también que es correcta, cuando te dicen, cuando tú pasas y saludas a una persona eh, y, 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 es una manera de como entre saludar y decirle que nos vemos después, ¿no? En este caso se utiliza también Timo Melawan. Timo Melawan
es como para pluralizar, aunque Sammy lo escribe con la J, con la H, es correcto también escribirlo con la H porque él usa una escritura más de clásico, puede ser, bueno, también como los historiadores lo usan o los que estudian lingüística, ¿no? Los que son lingüistas. Pero en este caso yo estoy como más familiarizado escribirlo de un alfabeto de que, pues eso, con eso aprendí, ¿no? Y eso aprendimos nosotros cuando éramos más niños en la escuela. Pero que, claro, entiendo la otra escritura también, ¿vale? Bueno, Timo Melawan es nos vemos. Es lo que quiere decir. También, bueno, es lo que significa nos vemos y también es válido, ¿vale? Y bueno, aunque nosotros, como les vuelvo a recalcar, que esto lo usamos no precisamente el hombre, ¿no? Aquí nosotros sí lo usamos también. Timo Melawan, también la mujer, ¿no? Porque la mujer a veces, o cuando yo, porque yo también cuando vamos bueno, antes se carreaba más, todavía nos tocó esa etapa de acarrear agua en un manantial y todos nos conjuntábamos en este lugar porque como teníamos que ir por turnos y ya, ¿no? Ese Timo Melawan, ¿no? Aunque sea la señora, cargaba su bote o su cántaro y cómic y se lo ponía, ¿no? Y ya decía, Timo Melawan, ¿no? Ya es como se despedía, nos vemos. Pero eso lo decía en general, ¿no? Timo Melawan. Y a todos lo usábamos, ¿no? Tanto niños, tanto personas mayores, tanto las mujeres. Y, y cuando llegas eh, a casa de alguien, eso es lo que también les comentaba anteriormente, decías, eh, últimamente se usa mucho el chihuahua, pero es que perdón, lo que, lo más completo es Tlen Tichiwa, ¿no? Tlen Tichiwa, Tlen Tichiwa. Es, aunque últimamente es como pasa con diferentes idiomas, todos los idiomas, a veces también es por flojera por parte de nosotros, que abreviamos, ¿no? Como cortamos, como en este caso, ¿no? Chihuahua. Últimamente se usa mucho Chihuahua y es muy válido. En las comunidades cuando llegas y Chihuahua, ¿no? Y haces eso, como con este acento, ¿no? Chihuahua. Pero lo completo es Chihuahua, es qué haces o qué estás haciendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Es como preguntas, ¿qué estás haciendo? Chihuahua, Chihuahua. ¿Qué estás haciendo o qué haces? En esta parte es la manera que en nuestras comunidades nosotros llegamos y saludamos y es lo primero que tenemos que es muy normal decirlo, ¿no? Es como un hola aquí en la ciudad, como los que ya estamos acostumbrados también a estar en la ciudad, es como, o buenos días, ¿no? Pero en este caso, dependiendo, ¿no? Porque también dependiendo, buenos días, buenas tardes, llegas a una casa, saludas, pero en este caso es siempre utilizamos este diálogo, esta manera primero, es una manera de preguntar qué estás haciendo y ya puede la persona ya depende, es a lo que voy, ¿no? Es más un contexto cultural, dependiendo de la zona, como en este caso lo que estamos haciendo, dependiendo, y cómo me siento yo también, eh, este, es la manera que yo voy a contestar. O si yo ya sé que esta persona puede estar muy alegre o está cumpliendo años o está enfermo, también nos puede pasar, ¿no? Pues no lo dices, ¿no? Pero sí tratas como de estar más consciente de cómo llegar, ¿no? En este caso, primero es por eso lo que va, ¿no? Chihuahua viene de Tlenti Chihuahua, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Tlenti Chihuahua o Tlaqueti Chihuahua, ¿no?
Tlaque también se utiliza, tlaque, perdón, se me olvidó poner aquí, pero también tlaque tichihua, o también tlaque tichihua, tlaque tichihua, tlen tichihua, tlaque tichihua. Ujú. Ah, no, no, no. De hecho, sí, también, sí, eso también lo se usa, inclusive. eh, Qué bueno que también eso es a lo que voy, ¿no? Vale, mira, Timomelagua es igual como el término de Timomelahuacen, lo que había dicho, había comentado Samuel, Sami, Timomelagua es como te encuentras, como preguntas esto, Timomelagua, y te encuentras, pero ya me acordé, esto va, es como cómo te encuentras o cómo estás, ¿no? También Timomelagua es cómo estás o estás, ¿no? O te encuentras, ¿no? Te encuentras cuando tú llegas a una casa y llegas saludando, ¿no? Timomelagua es estás o te encuentras ahora, es como si te estoy preguntando si estás en tu casa. Y ya de ahí puede que salga el niño, salga, no sé, o la persona, la mamá o el papá, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y va cambiando el contexto. Timomelagua, te encuentras o estás ahí o estás, ¿no? Como si tú preguntas a esta persona, donde llegas a la casa, si se encuentra alguien, ¿verdad? Timomelagua, te encuentras o se encuentra alguien. Y bueno, ya dependiendo de esto, yo puedo contestar. mmm, Kena Nitztok, Kena Nitztok, Kena ni Itztok, ni Itztok, Kena ni Itztok, sí estoy, ¿no? Kena, sí estoy, Kena ni Itztok, Kena ni Itztok, sí estoy, Kena ni Itztok es sí estoy, Kena ni Itztok, Shupano, ya, Kena ni Itztok, Shupano, digo, o Shimosewiki, ¿no? Hay muchos usamos Shupano, Shupano, Shimosewiki, Shimosewiki, o Shimosewiki. Es que también depende si yo saco una CIA y o te puedo pasar, ¿no? Ya cambia un poco un contexto. Hay unos Shipano, Shimosewiki, pásale, como tú pásale, ¿no? O usted pásale, ven a sentarte, ven a tomar asiento, Shimosewiki, Shipano, Shipano. De pano es de pasar, shi es como tú pásale, ¿no? Shipano. Igual aquí, como das esta indicación, este prefijo de shi es una indicación, ¿no? Como tú ven, pásate, ¿no? Pero ven a tomar asiento. Yo me estoy refiriendo a esta persona. Shimosewiki. Mosewi es de sentarse, ¿no? Ki es ven, toma el asiento. Ven a tomar el asiento, o ven y toma el asiento, ¿no? O ven a sentarte, ¿no? Shupano Shimosewiki. Sewiki es como de apagar un poco tu cansancio de Mosewi, Sewi es de apagar, ¿no? Apagar algo, en este caso es como calmar tu energía si está un poco cansado, es como eso a lo que se refiere de Sewi, ¿no? Y entonces es como, ven, si literalmente yo pusiera o todo como realmente debería de estar escrito, ven, toma asiento para que descanses tus energías, ¿no? Como yo sé que estás cansado, es a lo que voy, ¿no?
Eso es a lo que me refiero de Shimosewiki. Ven y toma asiento, pero si yo lo pongo como tal, pensado desde náhuatl, más es como ven, toma asiento, es como sewi, es como de apagar o de tomar un descanso. En este caso es como relaja tus energías, ¿no? Ven y toma el asiento o la silla para que relajes tus energías, ¿no? Porque yo sé que estás cansado. Bueno, es algo que es algo uno que, que es la manera de nosotros de, de ser como de esta manera de cuando nosotros recibimos a alguien en nuestras casas. Shipano Shimosewiki, ¿no? Pásale, ven a tomar asiento, ¿no? Ok, Edith, perdón. Bueno, esta manera de a ver, otra vez de nuevo. Kenan Itstock. Sí estoy. Y ya después sigues y seguimos y tú dices, Shkena, Shipano, Kenan Itstock. Sí estoy. Shipano, Shimosewiki. Pásale, ven a tomar asiento, ven y siéntate, ¿no? Y ya dependiendo, ¿no? Y si estoy afuera, si la persona me encontró afuera, pues le pongo la silla. O si yo le digo Shipano, Shimosewiki, Kalistik, ya nomás le agrego Shimosewiki, Kalistik. Kalistik es adentro, ven y toma asiento. Kalistik es, solo pongo Kalistik. De Cali, ¿no? Istik, esto es como, a lo que voy, Istik viene de nuestro estómago adentro, de istico, ¿no? De adentro. Pero en este caso le estoy poniendo Cali, pues es adentro de la casa, ¿no? De istic. Cali de casa, istic de estómago, adentro, de dentro del estómago. Pero en este caso estoy poniendo Kalistik, adentro de la casa. Shupano Shimosewiki Kalistik. Kalistik es ven y toma asiento aquí adentro, ¿no? Pero pues, puedo poner adentro de la casa, ¿no? Pero pues ya sé que es me estoy refiriendo yo estoy diciéndole a esta persona que pase adentro de mi casa para que se venga a descansar. ¿Vale? Bueno, Shipano, Shimosewiki, Kalistik, ven a sentarte aquí adentro. Y ya ahí, bueno, dependiendo de la persona, Tlaxcamati, igual en Mitzpashaloki, no sé, vengo a visitarte en Iguala, en Mitzpashaloki, vengo a visitarte, Pampa, no sé, porque vengo y te vengo a dejar algo, ¿no? Porque allá en las comunidades siempre se frecuenta ir a compartir, ¿no? A veces, no todos, pero la mayoría lo hace, porque casi todos nos conocemos de que yo puedo llevar unas tortillas que yo hice y le quiero compartir no sé, puede ser a un familiar o un vecino, aunque no sea mi familia, pues yo le puedo llevar unas tortillas. Que nanan igual ni mis pashalo que ni mis walikilia se hallo. Es como se hallo como un caldo, ¿no? O algo, o una comida, ¿no? Lo que yo preparé. Y Kena Tlaxcamati, ¿no? Dice, ya contesto, Kena Tlaxcamati. Tlaxcamati, Niwala, Niwala, Nimitzkawiliki, Nimitzkawiliki, CH hay otro. H es como un poco, así como CH, ya estoy diciendo un poco de cantidad. CH ayot. Ayot como un caldo o un platillo, ¿no? No sé, puede ser. La persona nomás va y no solo digo que traigo un platillo X, ¿no? Ayot, porque puede ser, no sé, puede ser
no sé, no sé, puede ser de carne o no sé, o puede ser otro tipo o de frijoles, ¿no? Pero en ese caso solo traigo un caldo o una comida, un platillo. Entonces, queda tlascamati, nihualica, nihualan en mitzkawiliki, seachi ayot, o seachi no pil ayot. También dicen pil ayot, como de cariñito, ¿no? Cuando eso decimos pil ayot, es como un caldito, ¿no? Te traigo un caldito, pil ayot. Sache pil ayot, ¿no? Kena tlaskamati, niwala nimitzkawiliki se h pil ayot. Sí, sí, Kena, sí, tlaskamati, gracias. Niwala, vengo, yo vengo. Nimitzkawiliki, yo vengo a dejarte. Kawiliki es de dejar, de llevar algo, ¿no? A dejar. Nikawiliki, nimitzkawiliki, que nani igual en Mitzkawiliki, perdón, es que aquí es la I. Mitzkawiliki, CH Pilayot, CH Pilayot. Kena Tlaskamati, sí, gracias. Niwala, yo vengo a dejarte, sé un poco, un poquito, o poquito de caldo, ¿no? De caldito, algo así, o un platillo, así como, pero lo estás diciendo, te estás refiriendo que, como con cariño vienes a dejar, a compartir un plato, ¿no? Un platillo que tú has cocinado. Es a lo que uno se refiere, y a la persona bueno, la que está, la casera que vas a visitar, en este caso, esta persona responde, ¿quién es Tlaskamati? Ni yecos, Tlaskamati, ni yecos. Ya puedo poner aquí, Tlaskamati. Usamos, Tlaskamati, Tlaskamati. Bueno, eso podemos poner, si no, no, eso depende de la persona, no. Tlaskamati. Eh, Niyecos, Niyecos. Oh, sí, no, sí. Es como, sí. Ah, bueno, gracias. Gracias. Lo voy a probar. Lo voy a probar. Eso es lo que es, uno puede contestar, ¿no? Tlaskamati, Niyecos. Gracias, lo voy a probar. Mm, Cecilia, Shimosewiki es como para sentarse, ¿no? Es como tomar un descanso. Cálmate o tranquilo, no, 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 no aplica, pero ahorita te puedo contestar. Bueno, en este caso, Tlaskamati, Niyecos, Niyecos. Gracias, lo voy a probar. Pero depende, ¿no? Como dicen, comale. Comale es como la comadre. Comale, Tlaskamati, puedes poner, ¿no? Comale, Tlaskamati, Niyecos. Comadre, como gracias, lo voy a probar. Tlantinequitimosewis, si te quieres sentar, y otra vez ofreces, no como repites, Tlantinequitimosewis. Pero si la persona tiene prisa, amos aniwala ni mitzkawiliki ni sikensinayot. Y nomás dices, es que no, yo nomás vengo para compartirte un poco de lo que he preparado, ¿no? Del platillo. Y ya. Bueno, Timoitasen, Yanía, Timoitasen. Es como tú y yo nos vemos, Timoitasen, ¿no? Eso es lo que más comúnmente en las comunidades se utiliza como la convivencia, ¿no? Es una parte muy esencial el convivir, ¿no? La comunidad, el estar ahí, ¿no? El compartir también.
No es como, bueno, en la ciudad sí se da, no, no digo que no, pero en las comunidades puede ser cualquier hora, ¿no? Si yo tengo ganas de compartir a alguien, voy, yo mismo lo preparo y se lo llevo a esta persona. Es una manera de convivencia, ¿no? Y bueno, y ya dependiendo, ¿no? Cuando vamos a la manera de saludar, vamos a irnos adaptando como lo que ustedes están más acostumbrados, los que viven en la ciudad, es como buenos días. Se puede utilizar, no digo que no, pero si quieres tener una conversación más fiel, como no digo que sea más puro, pero sí es una más acorde a la comunidad, se utiliza esto, ¿no? Como lo que decía Valeria, sí, Valeria, estimo Melagua, ok, Yawi, ok, Titstock, es como estás, o Timopantía también, Timopantía es si te encuentras también, o Timomelagua, Timopantía o Titstock. Son esas terminaciones de Timomelagua, Timopantía o Titstock. Voy como muy despacio porque para que no se vayan a desesperar, cosas que no le entienden. Pueden decirme, oye, me pueden escribir inclusive, ¿vale? Bueno, a ver, como si yo quiero decir buenos días, aunque es lo que yo decía, ¿no? Como en nuestras comunidades, eso es bien, buenos días, buenas tardes. Sí, es más o menos un poco parecido, pero nosotros dependiendo en qué momento esté el sol en el día, ¿no? Y en la noche, dependiendo los horarios también. En el día también es como, ¿cuál ignalog, shipia? ¿Cuál ignalog? Ignalog, shipia. ¿Cuál ignalog, shipia? Es como, bonita mañana tengas, ¿no? Bonita mañana tengas. Bonita mañana tengas. Bonita mañana tengas. ¿Cuál ignalog, shipia? Bonita mañana tengas. Ah, y bueno, eso se lo estoy explicando un poco más pensado desde español, pero ahorita se los voy a explicar más pensado desde náhuatl. Bonita mañana tengas. ¿Cuál ignalog, shipia? Bonita mañana tengas, ¿no? Y o cuando que en Iskatsan, si en este caso, ¿cuál yowali shipia, ¿no? ¿Cuál yowali? ¿Cuál yowali? ¿Cuál yowali? Yowali shipia. Shipia. Mm, bonita noche. Bonita noche tengas, ¿no? Cuando le deseas a una persona que tenga bonita noche, ¿no? Es como bonita noche tengas, ¿no? O tengas bonita noche. A ver, sí, podría ponerlo tengas bonita noche. Tengas bonita noche. Kwali Yowali Shipia. Tengas bonita noche. Eh, es la manera como, es más o menos un poco buenas noches, ¿no? Cuando le dices a alguien buenas noches y el otro buenos días, ¿no? Pero ya me estoy refiriendo a una persona, ¿no? Porque, porque cuando puedo decir en plural, Kwali Yowali Shipia Kaj. Kaj. Nomás agrego Kaj, Piakaj.
Kuali Ignalo Shipiaka. Igual aquí, cuando le estoy diciendo a varios, bueno, buen día que tengan ustedes, o me estoy dirigiendo a estas personas, sí, bonito día tengan, ¿no? Kuali Ignalo Shipiaka. Y en este caso estoy hablando más en singular. Kuali Yowali Shipia. Kuali Ignalo Shipia. Es como bonita mañana o buenos días tengas, ¿no? O buenos días, ¿no? Eso es a lo que más me estoy refiriendo. Porque cuando nosotros, es como les explicaba un poco en la clase anterior, eh, um, como nosotros, Tlaxcotuna es como mediodía, Tlaxcotuna, es, eso también depende, ¿no? Tlapuyascan es como la tardecita, como las 6, 7. Tlapuyascan, Tlapuyahui, y también en la madrugada podemos decir Tlapuyahui. A ver, es que también es lo que yo iba, ¿no? La manera de nosotros de interpretar el tiempo y la manera de nosotros de decirle a alguien como, eh, es lo que iba, ¿no? Que Yahweh, ¿no? ¿Cómo te va? O cómo se siente tu corazón. O Kachan Itztok Moyolo, ¿no? Entonces, Kachan Itztok Moyolo. Moyolo es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿O cómo se siente tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Tu corazón. ¿No? ¿Cómo está tu corazón? Katsan Itzok Moyolo. ¿Cómo está tu corazón? Y entonces yo contesto, no Itzok Kuali, ¿no? Ya estás como contestando de manera más general cómo te sientes. No Itzok Kuali. Bueno, estoy regresando, ya no sé si lo habíamos visto, ¿no? Bueno, Katsan Itzok Moyolo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Kena Kuali, ¿no? Sí, está bien. Puedes contestar Kena Kuali. O solo Kuali, ¿no? Bien. Bueno, y en este caso, puedes tú, como depende, ¿no? Nosotros en nuestra comunidad siempre decimos, ni el pacto, ¿no? Mi corazón está alegre, ni yo el pacto. Ni yo el pacto. Es mi corazón de ni es mi, yo, Paqui de Paqui, mi corazón está alegre, está alegre. Ni yo el pacto. Ya eso se vuelve un poco más poético y cuando dices ni yo el pacto, ya puedes agregar ahí Pampa Aman Tlaquiasqui, Pampa Aman Tlaquiasqui o Aman Nechpactia Pampa ni Nias ni Cuascuahuiti, ¿no? Ahora me gusta, ahora estoy también alegre porque ahora es un día para poder ir a alinear, ¿no? O poder ir al campo, ¿no? Puedo yo contestar ni yo el pacto, pampa, aman ni huelis nías, aman ahora ni huelis de yo poder ir, ni huelis nías yo poder ir, mila es como milpa, ¿no? Ni huelis nías, mila. En este caso es a lo que se refiere más, ¿vale? Yo el pacto, pampa, Pampaman lo voy a poner más completo. Y voy a poner diferentes ejemplos para poder contestar. Ni yo el pacto. Pampa. Aman.
Nihuelis, Nihuelis, Nias, ni Cuahuiti, ni Cuahuiti, Cuahuiti de Cuahuitl, pero en este caso yo me estoy refiriendo que voy a ir a leñar, ni Cuahuiti. Ni Yolpaki, estoy alegre. Bueno, bueno, yo puedo decir estoy alegre, ¿no? Pero si lo traduzco como más he pensado desde español, es mi corazón está contento o está alegre. Pampaman, porque ahora, hoy, porque hoy puedo, puedo ir a leñar. Sí, es un ejemplo, ¿no? Hay muchas maneras de poderlo decir. Así. Ni Yolpaki, Pampa, ni Walis, ni As, ni Cuajowiti. Ni Yolpaki, Pampa Ama, ni Walis, ni As, ni Cuajowiti. Sí, es lo que yo decía, ¿no? Mi corazón está pacto de Paqui, de alegre. Mi corazón está contento o alegre porque hoy puedo ir a leñar, ¿no? Porque hoy puedo ir o podré ir a leñar, porque hoy podré ir a leñar. Eso puedes como decir, ¿no? Contestar a alguien o le puedes decir, ¿no? Porque las personas así nos saludamos y siempre como son trabajos más de campo, ¿no? No son trabajos como en la ciudad está acostumbrado. Y, y así, ¿no? Como si mi abuelita, yo tengo una abuelita que siempre me saluda y así como vive enfrente de mi casa, a veces sí me regañaba porque me despertaba un poco tarde, ¿no? Y me decía que me ponga a barrer, ¿no? Y yo le decía bromas, ¿no? Porque me llevo con ella. Y ella me molesta por eso. Porque aparte me duermo tarde, como mi padre tiene una tiendita y yo era como el que cerraba al último y me iba a dormir tarde. Y yo me decía, bueno, pero me podía levantar temprano, pero o sea, me daba flojera. y, y mi abuelita siempre que me veía bajar a la tiendita de mi padre, como a las 9, pues ya es tarde, ¿no? A las 9 ya es tarde en una comunidad, ya se acostumbra a levantarse a las 5, algunos a las 4, ¿no? Literal. Pero a las 5, mi abuelita ella me dice, amo ni mitzlama saman, o kitspil. Niño, ¿no? Me dice como niña, no es típico las abuelitas. Amo ni mitzlama saman, o kitspil. Es como me decía también, ¿no? Es una manera de amo ni mitzlama macas, amo ni mitzlamacas aman, o kitspil. O kitspil, pues hay como una manera de cariño, ¿no? También, pero jodiéndome. Bueno, no jodiéndome de mal pedo, sino de broma. Como amo ni mis lamacas aman o kispil. Porque él ya se me estaba viendo que yo venía bajando muy tarde y me decía, hey, no te voy a dar de comer ahora, niño. No te voy a dar, no te voy a dar de comer, a dar de comer. Eso se lo pueden aplicar a sus niños o a alguien para molestarlo también. No te voy a dar de comer hoy, niño. Niño. Bueno, en mi caso era niño porque varón, ¿no? Hombre. Oquichpil o Siguapil es niña. Oquichpil, niño. No te voy a dar de comer. Siguapil es niña. Oquichpil, niño. Siguapil,
Si guapil niña o quispil niño, no te voy a dar de comer hoy, niño. Era como la manera de molestarme una abuelita que tengo. De hecho, mi abuelo era chamán, como dicen aquí en la ciudad. Bueno, era médico tradicional, pero ya no vive. Y mi abuelita siempre me dice, no te voy a dar de comer, porque siempre me veía como bajar un poco tarde ya. Y si que me apurara para manita hispana, ¿no? Si hispana, como apúrate a barrer, ¿no? Ahí como el patio, como tenemos un patio, ¿no? Bueno, es como cerca de la calle y tenemos un patio chico, ¿no? Y ella me decía que me pusiera a barrer, de todo, pero ella me decía, si no, era como, primero me dice, no te voy a de comer, pero bueno, si te pones a barrer, puede que sí, ¿no? No te voy a dar de comer. Es una manera de nosotros, la convivencia, también les comento un poco, es a lo que voy, ¿no? Es muy diferente estar en la comunidad y que estar en la ciudad. Por eso a veces sí me estresa un poco la ciudad o mucho. Más atrás del pizarrón, por favor. ¿Vale? Sí, gracias Edith por recordar. Bueno, esas son las maneras de que a alguien le puede molestar, que no le vas a dar de comer. Y bueno, y ahora vamos a algo un poco más, como lo que les comentaba al principio bueno, la clase anterior, como Kena, Aman, Katzan Titlaneshili. Katzan Titlaneshili, eh, si la persona o tu vecino Katzan Titlaneshili, Titlaneshili es como de amanecido o de amanecer. Katzan, como, cómo amaneciste. Te quieres, si no te das cuenta, es más poético, pero se va volviendo más poético, ¿no? Katzan Titlaneshili, ¿cómo amaneciste? Y ya yo puedo contestar, o cualquier otra persona contesta, ¿cuál? Nitlaneshili, ¿cuál? Nitlaneshili, 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 puedo escribir con doble L, Nitlaneshili, porque hago esto, ¿no? De, como cuando yo lo pronuncio o lo hablo, Nitlaneshili, son como doble L, ¿no? Nitlaneshili, ¿cuál? Pampa, igual no puedo poner Pampa nivel pacto o puedo decir que no, ¿da? Porque me siento mal o estoy enfermo. O puedo nomás decir, amo Nitlaneshili, ¿cuál? Que no amanecí bien. O puedo poner nomás amo porque en el Chicocúa no ihti, puedo decir no. Nech Cocúa de doler, ihti de, como habíamos comentado, ihti es de estómago. En este caso si me estoy refiriendo, me duele mi estómago. Amo Nitlaneshili Kuali, Nechcocúa no ihti, me duele mi estómago. No, pero en este caso, si vamos a ser más positivos, ¿no? Vamos a estar que estamos alegres. Nitlaneshili Kuali, Pampaman, Aman, Tlaquiahui, Juan Tototzitzin, Pactoque, Tototzitzin, Pactoque. Y bueno, ahora, bueno, ¿cómo amaneciste? Nitlaneshili Kuali. Pampa Aman, Tlaquiahui, porque ahora llueve, Pampa, porque Pampa Aman, Tlaquiahui, Pampa, porque Aman, como actual, porque ahora llueve y los pajaritos están
contentos. Paqui es de pactoque, entonces, porque me estoy refiriendo a plural, porque los pajaritos, totochichi, 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 pajaritos. Pájaros, entonces totomen, totomen. Y en este caso es como en un diminutivo reverencial o de cariño, en este caso totochichi, pactoque, pampa aman, tlaquiahui, porque ahora llueve, Nica de Chile, cual yo amanecí bien, porque como tú dices, Pampa, Amanta Kiawi, Guantatotzin Pactoque, ¿no? Porque ahora llueve y los pajaritos eh, están alegres, ¿no? Y puedes decir Pactoque y puedes decir Guanoquia Cuica, porque y están alegres y cantan, ¿no? Guanoquia y también cantan. Guanoquia Cuican, Cuican. Cuica de Cuicat, ¿no? Eso me imagino lo habrán escuchado muchas veces. Bueno, así está. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me pueden decir los que me están siguiendo? ¿Sí? ¿Vale? Sí. ¿Para qué va? Bueno, cualquier duda igual me pueden escribir por WhatsApp, yo les puedo aclarar o inclusive puedo hacerles como la manera de interpretar o la manera de contestar, ¿no? No es lo mismo, acuérdense, no es lo mismo español estarlo pensando desde español que estarlo pensando desde náhuatl. ¿Vale? Bueno, en la siguiente clase vamos a hablar más como de conjugar los verbos y cómo se dan los verbos. Y vamos a ir un poco más calmado para los que es su primer contacto con agua o sus primeras clases. Tlascamati miak, noquia nochitlen techinitan, nochitlen techitan. Muchas gracias a todos los que me siguen, los que me ven. Pueden suscribirse a mi canal, y igual compartir el video, ¿no? Para los que tienen amigos o conocidos que quieran aprender un poco de náhuatl, eh, pueden compartirlo, ¿no? Y, y por ahí, me encargaban los Delicat que las fotos también para el mes de mayo, porque ya me imagino que muchos enviaron lo de abril, para el mes de mayo, que alguien les tome la foto por ahí, el aviso por parte del ICAT para que alguien les tome la foto como están tomando la clase. Es que son las evidencias. Yo la verdad, pues, con los que mandaron están muy bien, inclusive hay una selfie, ¿no? Bueno, muchas gracias, saludos a todos, saludos a Ceci, a Edith, a Silvia, a Doris, a Leonardo, a Jovita, a Francisco, a Rocío, a Ceci, a Carlos At, a tú, ¿a quién? A Ilse, no, Ariadna, sí, ya me acuerdo. A Jessica, a Raquel, a Ana Laura, saludos a Edith también, a Julia, a Silvia, a Adrián Reyes también, saludos, y a Gretel, y a Vale González, Carla ya dije, ¿verdad? Bueno, a todos, ¿no? A Jessica también, todos los que están tomando la clase, a Sami también por aquí había comentado. Los que gusten pueden compartir y si quieren cualquier duda me pueden escribir también directamente a mi WhatsApp. Tlascamati, Emma Xistocancuali, Nokia, Emma Xicochicancuali. Bueno, más tarde, digo, es como que estén bien y que sí, más tarde que tengan como su. Bueno, es que lo que voy, no Xicochicancuali. Entonces, como tu dormir que sea muy bien, como en español no coincide, ¿no? Pero en Nahual, chico chican cuali es como que tengan por la noche, ¿no? Lo que me imagino.
pero si ahorita si yo digo, ¿cuál Teotlak Shipiaca? Como me estoy refiriendo a plural con ustedes, ¿cuál Teotlak Shipiaca? Ven, es unos, qué bueno que los ejemplos me lo puedo poner también, ¿no? Como más práctico desde ahora, como ahorita para despedirme. ¿Cuál Teotlak Shipiaca? O ¿cuál Teotlak Shipia? Es como, pero en este caso sí plural, ¿cuál Teotlak Shipiaca? Shipiaca. Shipiaca. Es como bonita tarde tengan ustedes. Tengan, tengan todos ustedes. Todos ustedes. Bonita tarde. ¿Cuál es Teotlak Shipiaca? Bonita tarde tengan todos ustedes, ¿no? Así es lo que me estoy refiriendo. ¿Cuál es Teotlak Shipiaca? Guanosquia, Nimitzintitanilia, Guanosquia, y también Nosquia, también Nimitzintitanilia, Nimitzintitanilia, Sehueye y Xochitlaspaloli. Y les mando un grande, como saludos, ¿verdad? Eso es lo que significa. Guanimitzintitanilia, Sehueye y Xochitlaspaloli. Como les mando Xochitl, aunque literalmente si yo lo traduzco, Xochitlaspaloli es como Xochitl, Tlaspaloli es como, como esto cuando te saludo, llevo como un ramo de flores para ustedes. Literalmente así se traduciría. Pero bueno, es como se adecua como al español. Les mando saludos, ¿no? A todos ustedes. Nimitzintitanilia, Sehueye y Xochitlaspaloli, ¿no? Es como, entonces en este caso es como les mando un ramo grande así como de flores para todos ustedes, ¿vale? Shistokan Kuali, que esté bien, que estén bien. Itztoka, Shitstoka Kuali, que estén bien. Shitstokan Kuali. Timo, Timo Melawasen Senpai, ok. Nos vemos después, ¿vale? O nos vemos luego, ¿vale? Bueno, Tlaxcamati miyak nochimente. Techitan aman pani tepos lamausoli, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Nos vemos para la próxima clase, que sería, ¿qué? Hoy que estamos, es que ni sé qué día. Estamos lunes, el jueves nos vemos, ¿vale? Tlaxcamati.